Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 1 en adelante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Sino que yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí, en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a orar, pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu. Que esa palabra sea espíritu y vida. Que esa palabra la recibamos como lo que es, el mandamiento santo que salió de la boca de Dios. Y que cuando esa palabra nosotros la recibamos, entonces produzca frutos de vida eterna. Que nosotros seamos transformados en nuestro hombre interior por su palabra que mora en nosotros. Oremos para que la palabra cumpla su propósito en nosotros. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, tu palabra, ¿verdad? Estamos reunidos en tu nombre, Señor, anhelando todo lo que viene de ti, rindiendo el culto, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, porque solamente tú eres santo, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú eres Dios, Señor. Entonces nosotros lo hemos entendido, lo hemos visto con nuestros ojos espirituales. Por eso ahora nos arrodillamos, nos postramos delante de ti, Señor, declarando que necesitamos de ti, que necesitamos, Señor, de tu vida, que necesitamos, Señor, de todas las cosas que provienen de ti. Padre Celestial, yo te clamo, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales. Úsame, Señor, como tu instrumento santo, Señor. Dame la sabiduría de la palabra, dame el conocimiento de la palabra, dame el poder de la palabra. Que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que solamente enseñe lo que tú nos has revelado por medio de tu Hijo Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo tomando de esto y llevándonos a toda la verdad. Derrama de tu gracia, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Lo que nosotros vamos a aprender hoy acerca de Dios es que Dios perdona, el perdón de Dios. Eso está manifestado en toda la Escritura. Y en cuanto a nosotros, en cuanto al hombre, es lo más importante que debemos de entender acerca de Dios. Miremos por favor el Salmo 103. Versículo 8 al 18. Esta porción del Salmo parte del principio que Dios le enseña a Moisés cuando le está revelando todo lo que él es cuando lo va a sacar de Egipto. Él se le revela en el monte, en el monte de Sinaí, en el monte de Horeb. Y entonces él tiene la visión de la zarza que está ardiendo en llamas y él le pregunta, ¿quién le voy a decir yo a la gente que me envió? Y Dios comienza a decir su nombre. Y lo que más destaca en su nombre, eso está en Éxodo capítulo 3, puede leerlo en la casa, no, en Éxodo capítulo 24. Cuando Dios declara todo su nombre, después de darle la ley, lo mete en la peña, pone la mano y pasa diciendo todo el nombre porque Moisés le pide a Dios que le revele su gloria. Estoy hablando de dos eventos diferentes. Un evento es en Éxodo 3, que es cuando tiene la visión, y otro evento es cuando después de darle la ley, lo mete en la peña, pone la mano y empieza a declarar. Este evento, esto que está diciendo aquí, es cuando le da la ley en el monte Sinaí, ¿sí? Entonces él le dice, muéstrame tu gloria. Le dijo, no puedes ver mi gloria porque morirías. Pero para que puedas tener el conocimiento mío, yo te meto dentro de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo es la roca. Yo te meto dentro de la roca y pongo mi mano sobre ti y estando en la roca yo te puedo declarar quién soy yo.
Y él comienza a decir los nombres, pero entre los nombres que él da, lo que más revela es esto que está diciendo en el Salmo 103, desde el versículo 28. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa es la base. Esa es la base de Dios, esa es la base del conocimiento de Dios. Dicen que esta es la vida eterna, ¿no? ¿Qué? Conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Uno le dice, ¿usted conoce a David? Sí, yo lo conozco. Y entonces uno empieza a decir que lo conoce. ¿Cómo dice que lo conoce? Empieza a declarar sus atributos. No, él es juicioso, él es muy aplicado, él es responsable, empieza a declarar todos los atributos. Eso es el conocimiento. Pero no el conocimiento que le contaron de oídas, sino el conocimiento de la relación que ha tenido. Cuando nosotros hablamos de Dios, ¿qué es lo que tenemos que contar de Dios? ¿Qué es el atributo que nosotros tenemos que revelar de Dios? Pues el atributo que Él le mostró a Moisés. Vamos, por favor, a Éxodo, porque usted no me cree. Sí, no, yo sé que me cree. Pero Éxodo, capítulo 34, pero es... Éxodo capítulo 34, versículo, leamos, leamos desde el 33, versículo 17. Y Jehová dijo, mire, este momento es que es muy importante este momento. Porque este momento es cuando Dios le va a entregar la ley a Moisés. Entonces no pierda ese momento en cuenta. Él le va a entregar la ley a Moisés. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, no, dije desde el versículo 33, desde el 17, ¿sí? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Está diciéndole Moisés, te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, perdón, está hablando Dios a Moisés. Él le dijo entonces, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Imagínese, yo haré pasar delante de ti, ¿qué? Todo mi bien. Todo mi bien, eso es la bendición. Yo te haré pasar todo mi bien delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda,
mas no se verá mi rostro. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Entonces fíjese esa revelación que Dios le está dando acerca de quién es Él. Cuando le dice: dame a conocer tu nombre, pues es que en la Biblia el nombre es más que decir Diego, sino que ese nombre tiene toda una connotación. Está declarando quién es la persona. Entonces Dios comienza a decir, hay varios nombres, son como 14 nombres los que dice allí, pero todos los nombres tienen que ver, la primera parte, ¿con qué? Con la misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda el pacto, que bendice, que hace misericordia a millares, ¿sí? Pero después también declara que es Dios de justicia, ¿no? Porque dice que no tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces son las 2 cosas, ¿no? Pero lo que más resalta al principio es ¿qué? Su misericordia. Por eso en ese salmo que estábamos leyendo, el Salmo 103, esa parte está diciendo, empieza a citar esa declaración tan importante que Dios le dio a Moisés cuando le iba a dar la ley, ¿no? Dice, otra vez, Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es el carácter de Dios. Eso es el ser de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso es que en Mateo capítulo 6 habla de esta manera. ¿Sabe qué está en Mateo capítulo 6? La oración de Padre Nuestro, que es la oración que el Señor nos enseñó. Hay algo particular, ¿no? El Señor dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. En el Sermón del Monte, cuando está delante de toda la gente. Y después, aparte, en Lucas capítulo 11, los discípulos lo llevan aparte y le dicen, ay Señor, Juan el Bautista le enseñó a orar a sus discípulos, enséñanos tú a orar. Y el Señor dijo, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando yo llegué a una iglesia cristiana, me dijeron, cuando ore, no ore así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces yo quedé, ¿cómo así? Yo, no ore así, eso es un modelo. Pero Jesús no dijo modelo. Jesús dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro, porque esa es la oración perfecta. Claro, como no la conocemos, no entendemos. Usted puede pedir, ¿no? Durante como un año estuvimos haciendo toda la oración de Padre Nuestro en la prédica cada segundo y cada cuarto domingo del mes. Entonces usted puede pedir, ay, por favor, a la persona de los CDs, por favor, me das la oración de las prédicas de Padre Nuestro, y ya estamos explicando cada punto, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta de cada punto, pues entiende por qué es perfecta esa oración y por qué nosotros debemos orar así como el Señor nos ordenó que oráramos.
Pero en el final de la oración de Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, bueno, desde el 12, dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es diferente perdonar la deuda a perdonar al deudor. Es que el único que puede perdonar la deuda es ¿quién? Dios. Pero uno puede perdonar al deudor. Uno sí puede perdonar, por ejemplo, yo le presto una plata a Edgar y entonces Edgar no me paga la plata. Esa deuda quedó ahí porque él no me pagó la plata. Pero yo puedo decirle, ¿sabe qué, Edgar? No se preocupe, dejemos así. Dejemos así. La falta quedó porque él no pagó la deuda. Pero yo lo perdoné a él. Quiere decir que yo ya no le vuelvo a cobrar. Una vez en la iglesia, también recién llegué a una iglesia, suele pasar en las iglesias, ¿no? Es lo común de las iglesias. Entonces yo llegué a la iglesia y el líder de jóvenes profesionales me pidió una plata prestada, pero era un buen número de plata para esa época, ¿no? Y entonces yo, pues claro, uno es tan tonto que piensa, ay no, pero es tan lindo ese líder de jóvenes, ¿cómo me va a robar la plata? Y entonces yo le presté la plata. 1 año, 2 años, 3 años. Y claro, mi corazón empezó a encogerse, ¿no? Y entonces ya yo lo veía y me daba piedra. También a los cristianos les da piedra, ¿no? Entonces me daba piedra porque ¿cómo así que el hombre no me pagaba la plata? Cuando leí en la Biblia que si yo presto plata, hago a la persona sierva mía. Y resulta que la Biblia dice que solamente seamos siervos del Señor. Y yo fui el que la embarré. Yo fui el que la embarré. Y entonces lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Entonces él me dijo, no, qué pena, no, yo voy a hacer, no, yo te voy a pagar. Le dije, no, hágame un favor. Por favor, déjeme ser libre. Déjeme ser libre, porque el que se estaba enfermando era yo, el que estaba teniendo el corazón arrugado era yo, el que estaba amargado era yo, ¿no? Entonces le dije, no, mira, la Biblia dice que está mal hacer siervo a otra persona, y yo te hice siervo y no sabía, perdóname. Si tú tenías necesidad, yo debía haberte dado un regalo, pero yo no debía haberte prestado. Entonces, ¿sabes qué? Dejemos así, no me debes, no, qué pena. Le dije, no, ¿me aceptas por favor que no te cobre? ¿Sí? Entonces sí, está bien, claro que sí, y ya, libre. Claro, la siguiente oportunidad que pudimos vernos, ya no había deuda. Entonces yo perdoné al deudor, sin embargo, pues todavía estoy hablando de la deuda, ¿no? Todavía que, claro, esa falla quedó. Pero Dios perdona ¿qué? La deuda. O sea, no hay registro de la falla. Él dice que agarra todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, una vez que estamos en cuentas con Él, y los bota ¿dónde? En lo profundo del mar. Y nunca más se acuerda de nuestras iniquidades. Él dice, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmín, vendrán a ser como blanca lana. Por eso, a los que están en Cristo, ¿qué? Ninguna condenación hay. ¿Usted se imagina? Ninguna condenación. Ninguna. Alguien podría venir a tratar de acusarlo a uno. Mire, pero es que usted... Sí, pero es que el Señor me perdonó. No solamente me perdonó, me lavó. Me lavó es que no quedó registro de eso. Me lavó es que no quedó nada anotado, no quedó ninguna, muestre a ver, ¿no? En todo caso, cuando nos presentemos delante de Él, bueno, pero usted en todo caso, pues yo le perdoné, pero me quedo debiendo los... No se acuerda. Los tontos somos nosotros que nos acordamos. Me acuerdo de una vez que tuve una consejería con una persona y tuvo la vida tan dura, tan terrible, le pasaron unas cosas salvajes, ¿no? Y ella, pues claro, se sentía muy mal y llegó a los pies de Cristo y entonces creyó, pero no creyó. Ella estaba tomando por inmunda la sangre del pacto. ¿Por qué? Porque cada vez que estaba en depresión, suele suceder, volvía y se acordaba de toda esa basura que le había pasado. Entonces vino a consejería muy mal, pero muy mal. Pues claro, imagínese Satanás feliz tomando toda la basura
y restregándosela a uno en la cara, ¿no? Entonces ella, no, pero... Entonces vino y me dijo, no, es que pastor, yo no puedo olvidar. Y le dije, pero tú estás loca, tú eres boba, tú eres tonta, ¿qué te pasa? Eso es como si hubiera una cortina de sangre. Imagínense una cortina de sangre. Los que han ido a las cataratas, ¿no? Que uno se mete detrás de la catarata y cae la cosa de agua y uno no ve al otro lado porque ahí cae el agua. Pero uno saca la cabeza y entonces ve otra vez todo y el agua ahí y otra vez mete la cabeza. Yo le dije, tú estás haciendo eso. En la cortina de sangre de Jesús que perdonó nuestros pecados, tú estás volviendo a meter la cabeza a mirar al pasado, a mirar hacia atrás, a mirar la porquería. ¿Para qué? Si el Señor ya te perdonó. ¿Entiendes que estás cometiendo el pecado? Ese es el pecado imperdonable. ¿Cuál? No aceptar que la sangre de Jesús nos perdonó. No la sangre de Jesús. Que Dios nos perdonó todos los pecados porque Él pagó, no quedó impune, sino que Él pagó con su sangre, con la sangre de su Hijo, por nuestros pecados. De modo que si Él pagó, ¿cómo quedo yo? Libre, libre, como si nunca hubiéramos pecado. Y eso es lo que está recordando el salmista. En Mateo capítulo 6 dice en la parte final, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las ofensas. Pero ojo, ya el Padre perdonó. ¿Ya el Padre perdonó qué? Todo nuestro pecado. Pero como ahora después de llegar a Cristo, algunos cristianos todavía siguen haciendo bobadas. Claro que seguimos haciendo bobadas. Le he contado hoy como 10 infidencias de los cristianos, ¿no? Que se roban los paraguas, que se roban las Biblias, que no devuelven los libros, que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, que piden plata prestada y no la pagan, bueno, todas esas infidencias. Pero entonces, por eso él, mire conmigo Juan capítulo 13. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, no es del 5. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, ¿qué? No tendrás parte, oiga, no le digo que subraye, ¿no? Pero en su cuaderno escriba ahí, no tendrás parte conmigo si no dejo que Jesús me lave los pies. No tendrás parte conmigo, dice. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro es así de intenso siempre, ¿no? Entonces él, ¿cómo así? Claro, cuando él se da cuenta que el Señor le dice que no tendrás parte conmigo, entonces, ay, no, entonces lávame todo, hazme un baño completo. Y entonces le dice, Jesús le dijo, versículo 10, muy importante, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿De qué limpieza está hablando el Señor? De la del Espíritu, de la del Espíritu, de la del Espíritu. Pero el Espíritu está limpio, pero nos hemos ensuciado ¿qué? Las manos y los pies. Por eso en el tabernáculo se derramaba la sangre del cordero afuera para perdón de los pecados, pero cuando ya entraban al tabernáculo había un lavacro de bronce, un lavamanos de bronce, donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies después de mirarse en el espejo, porque eso era como un espejo. Entonces decían, ay sí, qué embarrada, la estoy embarrando, entonces se lavaban las manos y los pies. Por eso cuando nosotros comenzamos el culto, comenzamos con la oración de arrepentimiento. ¿Qué es la oración de arrepentimiento? Que nosotros reconocemos, Señor, nosotros realmente si dependiera de nosotros, ¿qué?
no somos dignos, no alcanzamos, Señor. Sí, hemos tratado, procurado, pero Señor, hasta de mis pensamientos, ¿quién me libra, Señor? Tú los conoces, delante de ti estamos desnudos, a la gente podemos engañarla. Y mucha gente tiene problemas con su familia, se convierte en piedra de tropiezo, porque dice, ay, mírelo ahí, levantando las manos, y esta mañana lo que hizo, ayer lo que hizo, ¿no? Y le pega su codazo, ¿no? Y entonces, ay, yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a la iglesia porque, ay, mucho tonto. Eso es la insensatez. ¿No sabe que ese que está al lado es polvo? Y su merced no sabe que tiene una viga clavada en el ojo y está tratando de sacar la paja del hermano. ¿No sabe que realmente ninguno es digno delante del Señor? ¿No sabe que un mugre no le puede decir a otro mugre que es menos mugre que él? Hasta de pronto el otro sí entendió y usted no entendió. Porque le está pasando como el fariseo, que levantando las manos al cielo, oraba consigo mismo, diciendo, Señor, gracias, oraba consigo mismo, no oraba con Dios. Señor, te doy gracias que yo no soy como este miserable publicano. Yo doy diezmos de todo, guardo la ley, soy tan juicioso, soy tan lindo, muchas gracias. Señor, gracias a ti por mí. Como la oración del argentino, ¿no? Gracias a ti por mí. Qué bueno que me tienes como uno de tus siervos, ¿no? De la que te salvaste, Señor. De lo que te hubieras perdido si yo no estoy aquí. Y el otro publicano estaba en una esquina. Publicano significa el pecador más grande. No podemos explicar todo, pero búsquenla en la Biblia que era un publicano. Y entonces él estaba en una esquina ahí llorando, llorando. No se atrevía a levantar el rostro y declarar que sé propicio a mí, pecador. Propicios quiere decir mírame con los ojos como si nunca hubiera pecado. Y dijo Jesús, ¿cuál de los dos salió justificado? Usted sabe que esta prédica es la que más gente nos ha costado en la iglesia. Mucha gente escucha esta predicación y se va. Lea en la casa Juan capítulo 6. A Jesús le pasó exactamente igual. Cuando Él le dijo a los que lo querían seguir, les dijo, ustedes deberían de estar buscando lo que es. Y ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que poner en práctica? ¿Qué tenemos que hacer? Ellos están esperando que Él empiece a recitarles los 10 mandamientos. ¿Qué obras debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Y Él dijo, esta es la obra de Dios. ¿Qué? Que creáis en el que Él ha enviado. Ustedes tienen que beber mi sangre, o sea, aceptar que solamente por medio de mi sangre tienen el perdón de los pecados. Y ustedes tienen que comer mi carne, o sea, como la peña, meterse en la hendidura, creer que solamente por la obra de Jesús es que podemos ser propicios delante del Padre. Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra propiciación, Él es nuestro todo. No hay otra forma de presentarse delante de Dios, sino por medio de Cristo Jesús. Cuando Él le dijo eso a la gente, los discípulos, 70, más los 5,000 que lo estaban siguiendo, ¿saben qué hicieron? Chao. Dura es esta palabra. ¿Sabe por qué es dura la palabra? Porque no da lugar a la vanagloria. Así lo va a decir Romanos capítulo 3. Porque si fuera por medio de las obras de la ley, entonces yo podría venir delante de Dios y decir, Señor, gracias porque no soy como ese publicano. Diezmo todo lo que tengo, hago todas las buenas. ¿Sí? ¿Se imagina el cielo de esa manera, lleno de gente con vanagloria? Sería peor que el infierno. Porque a uno lo mirarían como iba a decir como un moco y me dio pena. A uno lo mirarían como un mugre. Entonces, ¿y usted qué hace aquí? Usted no hizo tanto como yo. Y uno, no, pero usted no debería de estar aquí. No, no es el cielo. No es se equivocó de lugar.
sino que en el cielo nosotros solamente lo que vamos a hacer es coger nuestras coronas, arrojarlas a los pies de Jesús y vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Solamente tú eres digno, porque solamente por tu sangre nos redimiste y solamente tú fuiste el perfecto, el puro y sin mancha, que hizo la perfecta voluntad del Padre. Gracias, porque en ti nos colamos al cielo. En la peña pudimos ver tu gloria. Solamente por tu sacrificio podemos estar aquí. Por eso nadie se va a vanagloriar en el cielo, porque no hay lugar para la vanagloria. Entonces, por eso tenemos que entender que Dios perdona. Y tenemos que entender también que si nosotros no perdonamos, entonces nuestro problema es satánico, porque es todo lo contrario a lo que Dios es. Dios perdona. Si usted no puede perdonar, tiene que examinarse. Y en primer lugar recordar cómo nos perdonó Él. Cómo no tuvo ¿Usted se imagina que realmente Dios nos llamara a cuentas hoy? Hoy, ya, ahora. Este domingo por la mañana que usted se ve tan lindo y tan sano. Ven acá. No vamos a hablar de toda su vida, vamos a hablar del último mes. Bueno, hablemos de esta semana. A ver, ¿se va a quedar de pie delante de mí? No. Nadie puede presentarse de Dios y ser justificado. Nadie puede. ¿Por qué? Mire conmigo Romanos capítulo 3. Pero usted sí quiere llamar a los demás a cuentas, ¿no? A ver, usted, lo que me debe, reconozca que hizo mal, como los dos deudores, ¿se acuerda de los dos deudores? Que mientras el Señor le perdonó a usted todo su pecado y toda su iniquidad, usted no quiere perdonar la falta del hermano. ¿Qué dijo con ese que no quiso perdonar la falta? ¿Saben qué? Échenlo fuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Mándenos a alguaciles que le cobren todo lo que tiene que pagar. ¿Quiere pagar? ¿Quiere pagar lo que debe? Entonces pague, Mándenle a los alguaciles encima para que lo agarren de la pata y lo sacudan, ¿no? Como cuando le quitan todas las monedas que empiezan a caer. ¿Cuánto? Que no le quede nada, porque él quiere cobrar, entonces vamos a cobrarle también. Esa es la parábola de los dos deudores. La Biblia está llena de esto. ¿Hablando de qué? Del perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos presentarnos delante del Señor con nuestras obras? Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ¿qué? Ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Alguien se va a poder presentar delante de decirle al Señor, yo fui tan bueno, dice la Biblia que no. Y miren lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 7, versículo 12. Es un problema, ¿no? Porque cuando uno predica a veces la gente se vuelve sorda selectiva. Entonces, lo que le conviene escuchar lo escucha, lo que no le conviene lo olvida y fuera de eso lo que escucha lo transforma conforme a su pensamiento. Entonces, oiga, ¿qué les enseñan en la iglesia hoy? Ay, no, que yo puedo pecar y no hay problema. Ay, por favor revise todas las prédicas, nunca he dicho eso, ¿no? ¿Qué dice Romanos capítulo 7, versículo 12? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Estamos diciendo aquí que la ley es mala? Que no, la ley es perfecta, es santa, es buena, es justa. Mire conmigo Mateo capítulo 5. Versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, nunca puede decir usted que yo le he enseñado aquí a que quebrante uno de estos mandamientos. No, la ley es buena, la ley es santa. La ley es justa. Mire, todas las constituciones de todos los países sobre la tierra están basados en esta ley de Moisés. ¿Sabía usted? Examine la Constitución de Colombia, examine la Constitución de los Estados Unidos, porque es perfecta. No robar, no matar, no dar falso testimonio, no fornicar, no desear los bienes del prójimo, honrar a Dios, honrar a los padres. Todo eso es bueno. Es bueno. Es más, ¿cómo se resume la ley? Mire conmigo Mateo capítulo 22. Versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, no, él no quería conocer la verdad, quería ir a qué, probarlo. A ver, ¿no? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿qué? Toda la ley y los profetas. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios y amar al prójimo. Son 10 mandamientos. Los 4 primeros hablan con respecto a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, no ha leído usted la Biblia. No ha leído la Biblia, ¿no? Por favor, vamos un minuto a los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Ahí está el primer mandamiento. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Me encanta siempre hacer la misma pregunta. ¿Qué significa que Dios es Dios? Y toda la gente empieza a decir un poco de tonterías. Perdona a los que estuvieron en la clase del martes. Dicen algunas tonterías. ¿Qué significa que Dios es Dios? Cuando nosotros decimos a algo que es Dios, quiere decir que nosotros le estamos dedicando toda nuestra vida, todo nuestro ser, todas nuestras ganas, todo nuestro esfuerzo, la razón de nuestra existencia, el motivo de levantarnos, de respirar, de comer, de trabajar, de vivir, de casarnos, de tener hijos, de escuchar música, de todo. Todo es ¿para qué? Para Él. Eso significa que Dios es Dios. La gente lo sabe, pero no lo entiende. Porque cuando la persona se la pasa en un trabajo ahí, en el computador, ahí pegado. ¡Ay, endiosó ese computador! ¿Qué quiere decir que endiosó ese computador? Pues que no come, ni bebe, ni mira, ni respira, ni piensa, ni nada, sino todo en función del computador. Endiosó a esa muchachita. Entonces quiere decir que ahora está tragado y que todo lo que hace, piensa, respira, vive es por ella. Endiosó el trabajo, quiere decir que ya no hace nada, sino solamente trabajar, trabajar y trabajar. Pero lo malo es que Dios no está siendo Dios en nuestra vida. Y eso es lo que declara la Biblia, reconocer que Dios es Dios. Imagínese, Dios demandándole que a usted que reconozca que Él es, o sea, que la razón de toda su existencia. Si Dios no es realmente, por favor mídese usted, yo no lo voy a medir. Si Dios no es realmente la razón de su existencia,
Para usted Dios no es Dios y usted tiene dioses ajenos en su corazón. O sea, ídolos en su corazón. No, a mí lo más importante es mis hijos. Lo más importante es mi esposito o mi esposita. Lo más importante es mis papás. Dijo Jesús, el que ama a padre y madre, esposo o esposa, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí, porque no le está dando a él el lugar que le corresponde, el lugar de Dios. Segundo mandamiento, dice, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios en sus mandamientos? Que no se haga imágenes. Ay, pero no importa, es que es para recordarte. Que entiende que eso es como aborrecerme. No entiende que eso se está metiendo es conmigo, que no voy a perdonar esa maldad, que voy a castigar hasta a sus hijos por eso. Que no. Ay, pero no importa, es porque te amo. Que no. Eso es como si a la mamá odiara a la mamá la torta de sesos. ¿Ha comido alguna vez torta de sesos? Algunas mamás llegan a preparar esos adefesios culinarios. Torta de sesos de vaca. Y hacen torta de sesos. Pero digamos que a la mamá no le gusta la torta de sesos. Odia porque cuando chiquita le hicieron comer torta de sesos y ahora grande se desquita y no quiere comer torta de sesos. Y la mamá lo ha expresado, lo ha dicho varias veces, que no quiero odio la torta de sesos. Día de la madre. Vamos a celebrar a mi mamá. ¿Qué le preparamos? Hay torta de sesos. ¿La quiere honrar? ¿La quiere respetar? ¿Le quiere agradar? ¿Está haciendo su voluntad? Tan fácil de entenderlo, pero tan difícil de entenderlo. Que no, Dios no quiere. ¿Qué hacemos? No quiere. Que no quiero. Hay un pedacito, prueba y verá que se te va a gustar. Que no, que aborrezco la idolatría. Que no. Ahí está en el segundo mandamiento. Lo que pasa es que son tan pillos que lo han quitado. Y usted lee en otro papel que no sea la Biblia, los 10 mandamientos. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, guarda el día de reposo, no te harás imágenes. Oiga, alguien está mintiendo. Ahí está, ¿no? Tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no da por inocente al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Estoy en el versículo 17, acorté para no el tiempo. 18, no cometerás adulterio. 19, no hurtarás. 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. 21, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como quitaron un mandamiento, entonces ¿qué hicieron? Porque son más pillos. El último lo dividieron en 2. Entonces dijeron, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y 10, no desearás los bienes de tu prójimo. Pero ese es el mismo, mi Señor. Ese es el mismo. Pero como son tan pillos, Dios no puede ser burlado, mis señores. Nadie puede engañar a Dios. Entonces, fíjese, los 4 primeros mandamientos hablan con respecto a Dios, los 6 siguientes mandamientos hablan con respecto al hombre. Por eso la ley se resume en amar a ¿quién? A Dios y amar al prójimo. ¿Es bueno amar a Dios? Claro que sí. ¿Es bueno amar al prójimo? Claro que sí. En eso se resume la ley. Pero hay un problema. Por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es el problema de la ley? No, la ley no tiene problema, el que tiene problemas es usted. Que usted
no puede ser salvo por medio de la ley. De modo que usted puede amar a Dios y amar al prójimo y perderse. Imagínense, ¿no? Domingo, 9 de la mañana, voy a enseñarles algo, que ame a Dios y ame al prójimo. Aleluya, qué prédica más linda. Ame a Dios y ame al prójimo, qué poderoso. No tenga dioses ajenos, qué poderoso. No pronuncie su nombre en vano, aleluya. Guarda el día de reposo, gloria a Dios. No se haga ídolos, bienaventurado. ¿Qué le estoy enseñando? La ley. No robe, aleluya. No mienta, gloria a Dios. Honre a sus padres y a su madre. Oh, qué bueno. Y sale por la puerta. ¡Ay, qué predicación del evangelio tan bonita! No le prediqué el evangelio. ¿Qué le prediqué? La ley. Y resulta que si yo le predico la ley, ¿en qué lo estoy metiendo? Gálatas capítulo. Hoy es la última prédica de la ley y el evangelio de esto que estamos llevando con el seminario, ¿no? Entonces hemos dividido cada capítulo en hicimos como 6 prédicas de la ley y el evangelio. Después vamos a volver a hablar de la ley y el evangelio todo el tiempo, porque eso es la predicación, la ley y el evangelio. Pero Gálatas capítulo 3, versículo 10. El pastor más lindo nos enseñó hoy que a honrar a padre y madre, a no decir el nombre de Dios en vano, a no mentir, a no robar. Estuvo tan linda la predicación, nosotros llorábamos y eso yo sentía, porque él dijo que perdone al enemigo y que perdone, y entonces yo lloraba y no, eso estuvo poderoso. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están qué? Bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, ¿qué prediqué si prediqué ley? Ay, pastor, predique maldición un poquito. Métanos bajo maldición un poquito. Ay, es que es tan bueno. Es que es tan, pastor, necesitamos la maldición, por favor, maldíganos. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Estamos diciendo que la ley es mala? No. Estamos diciendo que la ley sirve para que todo el mundo entienda que está bajo maldición. Romanos capítulo 13. Versículo 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cómo? Amarás tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Cuando usted está amando, ¿está cumpliendo qué? La ley. Entonces no ame. No, ame, claro. Es que la ley es mala. Que no es mala. Eso es como si yo le dijera a usted: mire, por favor, todas las mañanas, perdón por mis ejemplos tan gráficos, ¿no? Todas las mañanas cuando se levante, quítese las lagañas de los ojos. Límpiese los ojos. Coma zanahoria. Todas las noches desmaquíllese las señoras. No se dejen ese potingue ahí en los ojos. Quítenselo, porque eso es malo para los ojos. Por favor, no se exponga a luces tan fuertes. Por favor, ¿eso es malo o es bueno? Es bueno. Pero si es un ciego,
¿Usted no ha visto a las personas ciegas? Que sus ojitos son llenos ¿de qué? De lagañas. Porque ellos no ven, no saben ni siquiera que las tienen. ¿Y a ellos qué les importa que la luz es fuerte y que están soldando y y ellos ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo escucho un ruido, ¿qué pasa? ¿Qué es? Ay, no, no mire eso, no mire. No. ¿Hay un eclipse? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ay, no, no mire el eclipse. No, no sirve. ¿Por qué? Está ciego. Para los que ven, ay, qué bueno, límpiese las lagañas, no mire el eclipse, no se exponga a luces fuertes, pero para un ciego no sirve. Entiende que para el que está muerto la ley solamente sirve para que entienda que está ¿qué? Muerto. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pero es malo comer zanahoria. Ay, no, coma, por favor, coma zanahoria. Vuélvase como un conejo, además está en rebaja. ¿Es malo quitarse las lagañas? No, límpiese los ojitos. ¿Es malo no ver luces fuertes? Claro que sí, no las vea, está muy bien. Pero ¿saben qué? Eso no le va a dar la vista. Está bien no robar, no matar, no hurtar, no fornicar, no mentir, amar a Dios, amar al prójimo, perfecto. Hay un problema, no le va a dar la vida. No le va a dar la vida. Ustedes saben que la religión cambió el mensaje del evangelio por el mensaje del amor. Cuando yo enseño amor, ¿qué enseño? Ley. Ya lo hemos visto, el resumen de la ley es el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces la religión se quedó ahí, ame al prójimo. Es más, ni siquiera ame a Dios, ame al prójimo. Porque el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley, entonces ame al prójimo. ¿Y de qué le sirve cumplir la ley si está muerto? ¿Entiende? Entonces es una trampa, es una trampa. Y uno va y compra los libros en la librería cristiana, cómo amar al prójimo, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen trabajador, cómo dominar la lengua, cómo vencer el estrés, cómo vencer la depresión, cómo ser un buen ciudadano, cómo alimentarse bien. Y entonces uno compra un libro evangélico tan bueno, que no es el evangelio, es la ley, su merced. Es la ley. No es el evangelio, no le va a producir vida. No puede producir, ¿es malo? ¿Es malo ser un buen vecino? ¿Es malo ser un buen padre? No, eso lo saben hasta los perros. ¿No ha visto los perros cómo cuidan a los hijos? Pero eso no trae ¿qué? Vida al espíritu. Entonces, ¿qué es el evangelio? Entonces, ¿qué es si el evangelio no es el amor? ¿Se da cuenta? Usted piensa que el evangelio es el amor. Porque así enseñó la religión. Mire, en la religión han sacado a Jesús. Y dicen los teólogos, dicen, vamos a evangelizar, pero sin hablar de Dios. Pero no pueden ser tan ciegos. Sí son tan ciegos. Hablemos es del amor. Hablemos del amor. ¿Saben que el amor lo cura todo? El amor lo puede todo. No, porque la ley es el amor. El resumen de la ley es ¿qué? El amor. Y bajo la ley solamente estamos en maldición. Entonces, ¿qué predicaron los discípulos? ¿Qué es la verdad que Jesús les mandó a predicar? ¿Cuál es el evangelio? No, yo lo tengo ahí sufriendo. Dígame cuál es el evangelio si no es el amor. Pero es que primero necesito entienda cuál es el mensaje de la religión que ha engañado. ¿Para qué? Para que la gente se pierda. Ay, pastor, predícanos acerca del amor. Su merced, ¿lo meto en maldición? Yo tengo algo más alto para predicarle. Lo que predicó Pedro, lo que predicó Juan, lo que predicó Pablo, lo que Jesús nos mandó a predicar. Libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Qué nos mandó a predicar el Señor? ¿La ley o el evangelio? El evangelio. Sí. ¿Y cuál es el evangelio? Pues el evangelio. Sí, pero ¿qué es el evangelio? La buena nueva. Ajá, sí. ¿Cuál es la buena nueva?
¿El amor? No, el amor es la ley. El amor es la ley. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, la buena nueva. Sí, ¿en qué consiste esa buena nueva? Ay, no sé. Pa. Me aprendí el sonido de la trompetica, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Qué es lo que Pedro predicó? Hemos dicho, retomando un poquito, ¿la ley es mala? No, es buena. Si usted honra a padre y madre, si usted no roba, si usted no mata, si usted no... ¿Qué va a tener? Bendición. ¿Dónde? En la carne. Ay, mucha gente viene, ¿no? Y, ay, pastor, estoy tan mal. Y ay, es que el trabajo. ¿Y qué hizo? Robó. Ay, estoy tan mal. ¿Qué hizo? Mintió. Ay, estoy tan mal. ¿Qué hizo? Fornicó. Pastor, estoy tan mal. ¿Qué hizo? Mató. Ay, su merced, que no haga más eso, que no le trae sino maldición. Yo no sé el Señor por qué me trata así. El Señor, su merced está metiendo la cabeza en la licuadora y la está prendiendo. Y después dice, ay, ¿por qué me cortaste? No, usted prendió la cabeza y encendió la licuadora. ¿Pero puede la ley salvar? Que no. ¿Qué predicó Pedro? Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire, esto del perdón del Espíritu, el perdón de los pecados es tan poderoso que a los del Antiguo Testamento jamás les vino el Espíritu Santo a morar en ellos. Jamás. El Espíritu Santo los conmovía. Pero solamente hasta que Jesús subió y fue glorificado, envió el Espíritu a morar dentro de nosotros. Imagínense, siendo nosotros, ¿qué? Vasos de barro. Decía en Primera de Crónicas, Dios vendrá y habitará en la oscuridad. Dios mismo vendrá y habitará en la oscuridad. Nos tomó como su templo, siendo como somos, vasos de barro, siendo menores que Juan el Bautista, siendo menores que Moisés, siendo menores que Daniel, siendo menores que David. Pero dijo Jesús, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es el que más grande de todos los antiguos. David quiso ser como nosotros, Moisés quiso ser como nosotros, Juan el Bautista quiso ser como nosotros. Porque el más pequeño en el reino de los cielos, ¿por qué? Porque nos hemos hecho habitación del Señor, templo santo por su sangre que nos lavó, y su Espíritu ahora mora en nosotros. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios le ha exaltado por su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 10, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué? Perdón de pecados en su nombre. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, y después puede seguir leyendo todo Hechos en la casa. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. ¿Qué es el evangelio? El perdón de los pecados. ¿Sirve la ley? Claro que sirve. ¿Para qué? Para que entendamos que somos pecadores. Y una vez entendemos que somos pecadores, el arrepentimiento es volvernos a él y decimos, Señor, en ningún otro hay salvación.
¿Saben qué es lo increíble? Que cuando eso ocurre, ocurre lo que pasó con Zaqueo. Es que Jesús vio a Zaqueo, que era el más malvado de los pecadores, y le dijo: Zaqueo, me es necesario posar ¿en dónde? En esta casa de barro. Me es necesario posar en tu casa. Y él fue y la dispuso y armó banquete para él. Y Jesús fue y entró y se sentó y comió y bebió con él. Y afuera se quedaron los fariseos diciendo: oiga, pero ¿quién es este que come y bebe con pecadores? ¿No sabe en la casa de quién se metió? Claro que él sabe. Pero en medio de la cena, de pronto Zaqueo se puso de pie y dijo: ¿saben qué? Yo he robado. Voy a devolver 4 veces lo que he robado. Más que la ley. ¿Saben qué? La mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Más que la ley. ¿Jesús le predicó la ley? No. Jesús entró y comió y bebió con él. ¿Usted sabe que esa es la cena que vamos a celebrar ahorita? Eso significa la cena, la comunión de un Dios santo con unos vasos de barro. ¿Pero por qué nos ama? Porque nosotros hemos creído en él. Porque nosotros aceptamos su sangre para que lavara nuestros pecados. Porque nosotros aceptamos su cuerpo para poder meternos en esa peña y presentarnos delante del Padre como si nunca hubiéramos pecado. ¿Se da cuenta? Porque usted puede tomar esa cena con toda la gracia. Pudo Zaqueo, puede usted. Y puede todos aquellos que creen en él como Señor y como Salvador. Vamos a orar para disponernos para tomar la cena. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros sobradamente reconocemos que no somos dignos de sentarnos en tu mesa. Sobradamente entendemos que somos pecadores, que no alcanzamos tu justicia. También nosotros somos los que hemos creído que solamente en tu Hijo Jesucristo y en su sangre preciosa hay perdón de pecados. Y que solamente por medio de él, en su cuerpo, podemos presentarnos delante de ti como si nunca hubiéramos pecado. Y lo más maravilloso es que esa ley del Espíritu que ahora se ha escrito en nuestros corazones nos hace vivir ahora de una manera inclusive más alta que la ley. Porque ahora no solamente ojo por ojo, diente por diente, sino que perdonamos, ponemos la otra mejilla, oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen, Señor. Ahora no solamente nos robamos, sino que ahora damos de nosotros para que la gente alcance la vida, Señor. Ahora nosotros vamos más allá. Ahora nosotros podemos tener a ti morando en nosotros para que hagas la obra perfecta en Cristo Jesús. Gracias te damos por esta santa cena que vamos a tomar, porque tú nos has invitado a tu mesa y podemos tener comunión contigo, como si nunca hubiéramos pecado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mientras toma la cena, esté allí orando, dando gracias a Dios por su obra.